En una sociedad en la que el delincuente cada vez está más preparado, en la que tiene que reinventarse, en la que constantemente surgen nuevas modalidades delictivas, nace la importancia de la criminología como ciencia y disciplina autónoma. Cómo detener este tipo de modalidades delictivas nuevas, cómo localizarlas y sobre todo cómo visibilizarlas para conseguir así una mejor predicción. Hoy tenemos con nosotros, para analizar esta ardua labor, nuestra queridísima criminóloga Cristina Domingo Jaramillo. Muchas gracias por estar hoy aquí, Cristina. Bueno, buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer siempre que colaborar con la asociación y con mis queridos estudiantes. Bueno, hemos de reconocer al público que este episodio nos venía haciendo ilusión mucho tiempo, porque Cristina Domingo Jaramillo no ha sido únicamente nuestra profesora, sino que además es lo que podemos considerar una criminóloga de tomo y lomo. Es decir, una criminóloga que se ha formado durante más de 10 años con un currículo muy extenso a pesar de su joven edad, entre los que podemos encontrar años de docencia e investigación en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada, en que podemos encontrar no uno, sino incluso dos doctorados, uno por la Universidad de Granada y otro por la Universidad de Bolonia, muchas estancias universitarias en el extranjero, como pueden ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y un largo etcétera que probablemente no podríamos listar si queremos hacer un episodio de menos de una hora. Queremos empezar este episodio, Cristina, preguntándote, porque al final nos vemos un poco reflejados en ti en el sentido de que hemos estudiado el mismo grado, estamos accediendo a la misma ciencia y no hace especial interés preguntarte, ¿qué te motivó a estudiar criminología? Porque al final tú decidiste estudiar este grado cuando el grado estaba prácticamente recién implantado. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Pues la verdad que tengo que admitir que me llevó el hecho de que era la primera vez que se implantaba, ¿no?, el grado de criminología en la Universidad de Granada. Y siempre me había gustado la ciencia jurídica, me habían llamado mucho la atención estudiar Derecho. Y bueno, viendo el plan de estudio de este nuevo grado, vi que muchísima carga lectiva era precisamente de Derecho y sobre todo de Derecho Penal, al que bueno, se añadían también pues asignaturas de Psicología, de Medicina Legal y Forense, Psiquiatría. Total, que me llamó mucho la atención en ese sentido y dije, bueno, pues voy a probar también este nuevo grado, ¿no?, en lugar de estudiar únicamente ciencias jurídicas. Y la verdad que ha sido una gran decisión y no me arrepiento, la verdad. Imagino que, como a muchos de nuestros compañeros, cuando inicia el proceso de elegir la carrera, bueno, pues a todos nos ha pasado de tener una idea determinada de lo que es la criminología y una vez que estás dentro de lo que es la ciencia criminológica, descubres que existe toda una realidad diferente. ¿Cómo ha sido ese proceso? Uf. Bueno, pues la verdad que es cierto que a mí no me sorprendió tanto por el hecho de que, como había dicho antes, me llamaba mucho la atención lo que es el tema de la ciencia jurídica en general y analizando, como digo, el plan de estudio, pues vi que se ajustaba bastante a disciplinas jurídicas, aunque complementada con otras materias. Sí es cierto que cuando, bueno, también lo ves, lo analizas, entras por la puerta de la facultad y te ves como, pues yo qué sé, de tipo Sherlock Holmes o un personaje de CSI, ¿no?, analizando crímenes, y luego te das cuenta de que no, que la realidad es un poco distinta y se enfoca, como digo, más a lo que es la ciencia jurídica, al menos como está implantado ahora mismo el grado, ¿no? Y también te das cuenta de que criminalística no es lo mismo que criminología, que es la idea con la que todos entramos o con lo que la mayoría entramos en el grado. Para mí, como digo, no fue una decepción, pero sí lo he visto en compañeros de mi promoción y lo veo también en el alumnado actualmente, que conforme van viendo que no es la idea que tenía, pues hay bastante decepción y desilusión, quizá, ¿no? Es mi sensación. Claro, porque, bueno, como describe, a mí, como muchos de nuestros compañeros, nos pasó que entramos a criminología pensando que iba a ser, mucha más carga de criminalística, que era al final el ámbito que siempre puede llamar un poco más la atención, tanto por el morbo como por factores así un poquito más de medicina, de algo un poquito más físico. Pero bueno, yo creo que al final todos tenemos una evolución en la criminología en la que vamos desarrollando cada uno un hábito de interés muy específico, ¿no? Y desde que empecé la carrera, que me interesaba la criminalística y poco más, como persona y como profesional he desarrollado mucho interés por ámbitos completamente diferentes. En este sentido, para ti, ¿cuál ha sido esa evolución? O sea, ¿qué es lo que te interesaba principalmente cuando iniciaste la carrera? Y al final, ¿en qué ha acabado eso derivando ahora?
Pues cuando empecé me llamaba mucho la atención el ámbito policial, ¿no? Bueno, pues ver el CSI, la serie de, bueno, el morbo también, como dicen, ¿no? Y empecé sobre todo pensando que quería analizar o que quería estudiar el tema de la psicología, ¿no? Y de la psicopatología y cómo era su incidencia o cómo actúa en la comisión delictiva. Esta línea, bueno, pues más de psicología, algo que tampoco, o sea, me llamaba la atención, pero no era mi especial interés. Hice algún trabajo en clase, pero luego, obviamente, la abandoné, porque lo que sí me interesa de verdad es el derecho penal. Siempre me ha interesado y me apasiona. Y mi línea de investigación, obviamente, va en esa línea. Bueno, pues analizar las medidas de seguridad, las medidas preventivas, el derecho penal también como reacción, ¿no? Su función preventiva. Y en ese sentido, ahora, pues mis líneas de investigación van por esa vía. Sobre todo ahora también temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás. Claro, es que yo por lo menos hablo en primera persona, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo que cuando te metes de lleno en lo que es la ciencia criminológica, pues una se imagina, en mi caso fue la perfilación criminal, ¿no? Y decantaba para... No tuve en cuenta otros ámbitos como la victimología, la prevención, la investigación, ¿vale? Entonces, claro, analizando un poco lo que ha sido tu carrera hasta ahora y viendo que finalmente te has dedicado por esa vía más jurídica y de investigación, ¿por qué decidiste finalmente dedicarte a lo que es la investigación criminológica y, en tu caso, la docencia? ¿Cómo fue ese camino hasta llegar ahí? Pues a mí la docencia es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me ha motivado mucho pues enseñar a los estudiantes, transmitir conocimiento, ¿no? Y esa sensación también de dejar huella y algo positivo en los demás. Y ver que la carrera académica combinaba esto con el hecho también pues de estudiar, de formarte continuamente, de aprender nuevas cosas, de descubrir, de hacerte preguntas, plantearte pues cuestiones que a lo mejor cotidianamente no te las haces. Me llamaba también la atención, ¿no? También por mi personalidad un poco de ratilla de biblioteca. Entonces, viendo que la carrera académica combinaba estos dos ámbitos, me decanté por seguirla. Y también, bueno, que sea la primera vez o la primera promoción del grado en criminología, pues facilitaba mucho las cosas por el hecho de que al ser los primeros criminólogos, se necesita criminólogos en las aulas para dar una formación más específica. Claro, yo te quería hacer una pregunta un poco fuera de guión. Cuando descubres que es la investigación, es decir, que no todo es ley, que no todo es teoría, sino que la puesta en marcha se nutre del empirismo, ahí te pasó, como nos ha pasado a muchos, de disfrutar de lo que es la estadística, que a priori, pues, claro, cuando te dicen que tienes que sacarte estadísticas, como ¿esto qué es? Pero cuando descubres cuáles son las herramientas que tienes a tu disposición como investigadora, en tu caso, ¿cómo has disfrutado de ese camino? Pues mira, yo tengo que decir que la estadística no es mi fuerte, como imagino que el de la mayoría, ¿no? Pero plantearte hipótesis, objetivos, Claro. Y ver que eso, pues que empíricamente puedes alcanzarlo, que hay correlaciones, que hay relaciones significativas, ¿no? Entre aspectos que, bueno, pues a lo mejor no te habías planteado anteriormente, leyendo una ley o leyéndote un artículo, ¿no? Se disfruta viendo que pues pasito a pasito, diseñando pues tu investigación, viendo pues estadísticas, correlaciones, datos, sí, se disfruta mucho. Bueno, y te habrá pasado el clásico de ¿qué has estudiado? ¿A qué te dedicas la criminología? Anda, qué guay y tal. Bueno, siempre cada uno tiene una definición diferente de la criminología, imposible que sea más alejada de la realidad. Pero sí que es cierto que, al menos yo considero que la ciencia o la disciplina que estudiamos, especialmente en la universidad, nos va a definir un poco como persona, porque al final es un ámbito al que dedicamos muchas horas, al que tenemos mucho interés, y es cierto que aquellas personas que estudian pues, una carrera, se le nota que estudia cierta carrera. Y en nuestro caso, pues, hombre, yo creo que nuestra carrera nos da un poco más de recurso social a nivel de conversación y tal. Y queríamos preguntarte de qué manera ha cambiado el estudiar criminología tu forma de ver el mundo y un poco cómo puedes aplicar los conocimientos que has estudiado en la carrera a lo largo de tu formación académica en el día a día. ¿Qué conocimientos se pueden trasladar al ámbito cotidiano? Vale, bueno, tienes razón con lo de que habilidades sociales y para romper el hielo, lo de decir que eres criminólogo,
la verdad que sirve bastante, ¿no? Por eso porque digo, ¡ay, qué guay, CSI! Y dices, bueno, no te voy a explicar un poco, pero sí, nos quedamos con eso. Y la verdad que la criminología a mí me ha ayudado mucho a cambiar el punto de vista, ¿no? Y la percepción de la realidad. Porque, bueno, me imagino que nos habrá pasado a todos o a la mayoría, de que nosotros observamos siempre al delincuente, ¿no? O a las personas, bueno, se me ocurre también a inmigrantes, sobre todo delincuentes también, intentamos, o lo vemos de forma simplista, ¿no? Como, vale, ha cometido un delito, se le tiene que imponer una pena, pero no vamos más allá, ¿no? La sociedad a nivel general no analiza las causas, pues no sabe si tiene problemas, qué tipo de disfuncionalidades hay, pues si a lo mejor cuestiones psicológicas o más de familiares, sociales. Entonces la criminología, al ser una ciencia interdisciplinar que abarca muchas ramas, ¿no? Pues te permite ver que sí, que detrás de una persona hay muchos factores a tener en cuenta y no quedarnos solo con la visión simplista, vale, tenemos a un delincuente y hay que imponerle una pena, un castigo y ya, sino que también, bueno, pues hay que trabajar con él, hay que ver qué circunstancias hay y bueno, pues aplicar las medidas que sean oportunas y adecuadas para intentar pues tener sociedades lo más seguras posible, ¿no? Y que las personas pues no vuelvan a delinquir o evitar en la medida de lo posible la delincuencia, ¿no? Pues interviniendo en este tipo de factores. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que a mí me ha abierto mucho la mente en ese sentido y ya, bueno, pues no hago juicios simplistas y reduccionistas, intento, bueno, verlo todo siempre de modo más general, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, todos los factores, o intentando tener en cuenta todos los factores y todos los elementos que están detrás de una persona. Incluso me recuerda mucho esto a una conversación que he tenido ya con varias personas que estudian criminología, incluso y también contigo, Patri, y es el tema de, por ejemplo, cómo nos ha cambiado el estudiar estos 4 años la visión sobre la pena de muerte. Pues nosotros yo creo que entramos con unas concepciones muy punitivistas, muy penalistas, y de repente empezamos a adquirir cierta sensibilidad, irónicamente, a través del estudio del delincuente, a través del estudio de lo cruel que puede llegar a ser, de lo extendido que está, y te hace un poco adquirir esa sensibilidad. O sea, para mí también ha abierto ese proceso de ser un poco más comprensivo con los factores que llevan a una persona a delinquir, a entenderlo mejor y quizás a calmar esta ansia de guerra que tiene la sociedad contra el delincuente, ¿no? Ese concepto de enemigo que tenemos, que no está tan orientado a la prevención y reinserción, como nos dice nuestra Constitución, sino más al punitivismo y al ojo por ojo, ¿no? No, sí, al final lo que decía, que te quedas con una visión reducida y simplista de delincuente-castigo, y también yo tengo que admitir que venía con esa visión también, ¿no? Pues al final, cuanto más años estés en prisión, pues mejor, tenemos sociedades más seguras. Obviamente, bueno, no voy a decir pena de muerte porque tal, pero sí es cierto que pues prisión permanente a quien haya violado, a quien haya matado, y no te planteas que detrás de esa persona pues a lo mejor hay una serie de circunstancias que la han llevado a realizar un determinado acto delictivo con las que se puede trabajar de verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que la criminología ayuda a cambiar esa imagen o esa percepción o esa idea, ¿no?, de punitivismo que tenemos todos. Sí, en definitiva no llegar a caer en lo que nos venden diariamente, que es el sensacionalismo también puro y duro. También. Y bueno, y ya analizando lo que ha sido tu carrera, ¿no?, tu distendida, el primer tema que te llevó a tu primera tesis doctoral es un mundo muy complejo. De hecho, cuando descubrimos como alumnos que te habías dedicado a lo que es la violencia dentro del deporte, yo personalmente me quedé absorta porque dije, ¡wala!, no se me hubiera ocurrido. Es verdad que a lo mejor no soy tan amante de un solo deporte, ¿no? Pero, claro, analizándolo fríamente dices, ¡guau!, es que dentro del mundo deportivo, como fan, ¿vale?, como participante de ciertos deportes, luego el área de administración, si lo ves todo desde una parte, como decimos, más amplia, dices, la pila de factores que hay que tener en cuenta, como lo que es la prevención, ya no solo la prevención en sí, sino todas las consecuencias que hay, que los vemos diariamente, ¿no? Sobre todo estos últimos años hemos visto temas muy, muy complejos que han abarcado las diferencias, las desigualdades y demás. ¿Qué es lo que te llevó a elegir ese primer tema?
Bueno, aquí tengo que decir que fue en buena medida por mi director de tesis inicial, el profesor José María Suárez López, que era un apasionado del deporte. Vamos, en un primer momento habíamos pensado, o mi línea de investigación iba a ir dirigida hacia la violencia entre los aficionados. Luego, bueno, como sabéis, cambié un poco hacia violencia entre deportistas, pero sí fue bastante influencia de mi profesor de Derecho Penal. Y por otra parte siempre me ha gustado el deporte y bueno, estudiando y comenzando a analizar y ver que de la criminología tenía mucho que aportar, porque el deporte no es solo lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, ¿no? De violencia, corrupción, dopaje, sino que también es un vector, o mejor dicho, es una actividad social, sí, forma parte de la sociedad, que permite también prevenir conductas delictivas. Por ejemplo, favorece la cohesión social, transmite valores. Y los inmigrantes hace que también que se sientan ligados, ¿no? Que se sientan unidos, también por un sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo que también podía ser, aparte de un factor criminógeno, que también puede ser un elemento que favorece la prevención de la delincuencia, pues me apasionó, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención y fue también una parte de la decisión de estudiarlo. Y en este caso, bueno, en concreto, pues la violencia entre deportistas, porque los deportistas, bueno, pues son referentes, sobre todo para los más jóvenes. Y si se puede prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, bueno, pues se pueden transmitir valores más prosociales, ¿no? O valores adecuados sobre todo a los más jóvenes. Claro, porque, o sea, me llama mucho la atención el tema del deporte como elemento de cohesión. Quizás sí el deporte a menor escala, porque al final todo el tema de liberación de endorfinas, del mantenimiento de la actividad física, está demostrado que sirve para el bienestar emocional. Sin embargo, parece que el deporte, y digo notablemente el fútbol, porque al final es el deporte más influyente aquí, como puede ser a lo mejor el baloncesto en determinados países, o incluso el béisbol en ciertos sectores de Asia, pero aquí el fútbol mueve una cantidad de gente, de intereses, de dinero, en el que estamos hablando ya no de un evento deportivo, sino prácticamente una actividad empresarial, que supone el caldo de cultivo prácticamente perfecto para que surja violencia. Bueno, delincuencia evidentemente de todo tipo, a nivel de corrupción y demás, pero especialmente, y siguiendo un poco tu línea de investigación, la violencia, tanto dentro como fuera del campo. Entonces sí que es cierto que estamos acostumbrados en las noticias casi con cierta pasividad, como con cierta resignación, a ver episodios de violencia cuando un partido no tiene el resultado que se esperaban los hinchas de un equipo, o incluso una falta que claramente pues parece malintencionada, al menos en el papel. Entonces, ¿es cierto esto de que hablamos de que no, este tipo de conductas solo se hacen o solo vienen de la mano de 4 manzanas podridas que existen en el campo y fuera de este? ¿O es cierto que el fútbol, pero el deporte en general, masificado, propicia este tipo de actos? O sea, este ambiente de pasión, de tensión, el caldo de cultivo perfecto para que se den este tipo de actos violentos. Bueno, a ver, aquí es que hay varias cuestiones y varios factores a tener en cuenta. Pero es cierto que no es solo una serie de manzanas o unas pocas manzanas podridas, sino que al ser un fenómeno de masa, las personas se diluyen, ¿no? en el grupo y acciones que normalmente no realizan en su vida cotidiana, pues el deporte se ve o se muestra como un catalizador, ¿no? de las presiones, de la tensión, del estrés. Y a veces, bueno, pues sobre todo los hinchas se mueven en grupo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora recientemente los incidentes en París con el partido del Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces se diluyen, ¿no? Y al adquirir la identidad de la masa, pierden la suya propia y se dejan llevar por estos grupos. Y bueno, por otra parte, como decía, el deporte no es solo generador de delincuencia, sino que por otra vía también pues permite garantizar la cohesión social o favorecerla en cierto sentido, también en deportes grupales. En deportes grupales, por ejemplo, baloncesto, programas deportivos, actividades extraescolares, pues se ha visto que el sentimiento también de pertenencia
a un determinado equipo, a un determinado grupo, favorece también esa cohesión social, esa integración, y como sabemos esto es fundamental para evitar también la delincuencia. Esas serían, por así decirlo, las conclusiones más genéricas que pudiste llegar a obtener de tu investigación y de esa línea de tesis doctoral, o cuáles dirías que serían los pilares fundamentales de las conclusiones que obtuviste de tu investigación. A nivel de resultados, ¿no? A Quizá un poco más llamativo. Sí, exacto. De resultados más llamativos, pues a mí me resultó sorprendente porque, como sabéis, bueno, mi tesis se centró en la violencia entre deportistas, entre futbolistas sobre todo, y de fútbol profesional. Entonces, para mí, yo pensaba que muchos de estos incidentes se resolvían en vía penal, en vía judicial. Y al analizar las sentencias vi que de primera división no había, prácticamente eran inexistentes en el fútbol. Sí es cierto que en fútbol o en competiciones que extraoficiales sí era más frecuente, pero lo que es primera y segunda, o sea, en el deporte profesional es muy difícil que los deportistas acudan a los tribunales. Y es cierto que a raíz de ahí pensé, vale, voy a analizar las actas del fútbol, del fútbol profesional español, para ver qué tipo de actos agresivos o qué actos violentos, ¿no? Tienen lugar en el deporte rey por excelencia aquí en España. Y descubrí que la mayoría se ajustan a las reglas y muy poco se extralimitan. Entonces, vale, bueno, pues sí, tiene sentido en comparación también con la sentencia. Y luego nada, mi resultado, yo abogo porque si se produce una agresión que deriva en un resultado lesivo que perfectamente tiene encaje en los preceptos del Código Penal de lesiones o incluso homicidios, pues ¿por qué no los deportistas profesionales van a poder ir? O sea, tienen que poder ir a los tribunales. Y de hecho deberían hacerlo, pero esto no pasa. Entonces fue sorprendente y al mismo tiempo un poco decepcionante, ¿no? No sé, fue un poco... Claro, porque al final uno se esperaría que quizás un deporte que no es per se de contacto, como puede ser pues, el judo, el kung fu, el karate, pues que este tipo de lesiones quizás como fueran un poco más evidentes, sobre todo en algunos casos, porque hemos visto toda suerte de patadas voladoras prácticamente en el campo. Pero sí que es cierto que llama mucho la atención porque, hombre, se ve muy claro en lo que pues, la violencia fuera del campo, porque al final está claro que se rige por las normas del Código Penal, pero parece que hay una especie de recinto, el estadio, en el que el derecho, digamos, de sus propias reglas, es decir, el derecho interno, prima sobre el derecho penal. Quizá por una serie de intereses económicos que hacen también que al jugador víctima tampoco le interese denunciar, por lo mismo cómo hace ver su reputación o incluso que tampoco te puede arriesgar a denunciar a una persona que tiene mucho mayor poder económico que atrás, porque no es solo esa persona, es el equipo que respalda a esa persona, porque estamos hablando de equipos que pagan millones y millones por un solo jugador. Por supuesto que van a poner todo lo que esté de su parte para hacer que ese jugador siga participando en los partidos y que no digamos, tenga problemas a nivel de reputación. O sea que sí que es cierto que te quería preguntar que si este tipo de jugadores pueden tener un estigma a la hora de denunciar o pueden tener ciertos obstáculos y cómo podrían superarse. Pues normalmente una de las razones que se dan para que los deportistas de élite no vayan a los tribunales o no acudan a los tribunales en caso pues, de lesiones graves por una extralimitación de la normativa deportiva suele ser precisamente eso, porque quien hoy es víctima, mañana puede ser quien realice esa acción, y también por el hecho de, bueno, que ya estaría señalado dentro del deporte, y quién querría tener en su fila a un jugador que se va a meter en litigios penales, ¿no? Por este tipo de situaciones. Entonces, bueno, es una de las razones que se le da para que no acudan a los tribunales. Yo te quería preguntar, fuera un poquito de lo establecido que tenemos. ¿Tú consideras que como criminóloga podríamos tener a nivel laboral un puesto como respuesta dentro de ese mundillo? Es decir, como mediadores y demás. Y luego otra pregunta muy importante, ¿crees o consideras que la respuesta frente a este tipo de problemas o problemáticas dentro del deporte está bien enfocado por parte de las instituciones a día de hoy? Pues la verdad que me parecen dos preguntas bastante interesantes. Yo creo que sí, que los criminólogos podríamos y deberíamos tener un papel
o tener una función relevante en este caso en el deporte, porque analizando pues todos los factores, todos los elementos que pivotan en torno al mismo, pues a lo mejor se pueden establecer medidas preventivas adecuadas, ¿no?, a este tipo de incidentes, hacer programas pues se me ocurre también de educación en valores a través del deporte, en este caso más base, ¿no?, más infantil, pero también a gran escala, ¿no?, una escala superior de clubes, ¿no?, de renombre y de prestigio, pues para que no se vean envueltos en este tipo de situaciones, o sobre todo se me ocurre también en casos de no solo de violencia física, sino también de racismo, xenofobia, delitos de odio, ¿no? Que bueno, pues sí, que podría, en en definitiva, todo lo que es violencia en un concepto amplio, yo creo que los criminólogos sí podría, y lo que digo, deberíamos de tener un papel, porque al final somos los que conocemos, ¿no?, o los que estudiamos la realidad social amplia de ese fenómeno y podemos dar respuestas adecuadas, no solo también preventivas, como decía, sino también reactivas, ¿no? Pues cuáles serían las medidas o las sanciones más adecuadas a imponer, ¿no?, o aplicar, porque al final también, como decía Jesús antes, el deporte tiene sus propias reglas y sus propias normas, y no, por lo general pretende que todo se dirima en el ámbito deportivo, y que el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil, que todo quede extramuros del ámbito deportivo, de la competición. Entonces, bueno, quizá si dentro del deporte, de las instituciones deportivas, tenemos una figura de un criminólogo que conoce todas estas cuestiones, pues quizás sería una resolución o ayudaría a resolver mejor este tipo de conflictos, de situaciones. Y luego se me olvida la segunda pregunta. ¿A que si consideras que las instituciones, a nivel institucional, se está dando una respuesta adecuada, o cómo valoras tú esa respuesta? Pues yo creo que tenemos muchas medidas, tenemos muchas normativas, tenemos convenios internacionales y luego normativa nacional, pero vemos que jornada tras jornada se siguen produciendo este tipo de incidentes. Entonces, creo que no son lo suficientemente adecuadas para prevenir estas situaciones, sobre todo lo que es la violencia de los aficionados. Y que, bueno, pues se debería de reformular o introducir otro tipo de medidas o de sanciones que sí se vean que sean más efectivas. Por tanto, ahí los criminólogos y criminólogas tenemos muchísimo camino por delante, ¿no? Sí. Sí. Claro, y es cierto que en el estadio se van implementando una serie de medidas para, digamos, ayudar al reconocimiento, a la resolución de determinados conflictos, como puede ser incluso el VAR, porque muchas veces se ha visto que en episodios violentos el VAR también sirve. Y otra cosa que mencionaste en un artículo que me pareció muy interesante es el tema del reconocimiento facial entre aficionados de cara a identificar a personas que a lo mejor hagan determinados cánticos, porque sabemos que se han dado muchos discursos, incluso delitos de odio dentro de estos cánticos, de esta lírica, vamos a decir, en el fútbol, especialmente a aquellos jugadores que tienen un perfil racializado. Entonces, ¿hasta qué punto esta aplicación masiva, porque claro, estamos hablando de estadio, a lo mejor tiene una capacidad de 100.000 personas, ¿hasta qué punto es posible esta aplicación masiva de reconocimiento facial, de reconocimiento biométrico, y hasta qué punto es ético aplicarla? O sea, ¿hasta qué punto vale salvaguardar, digamos, el interés económico del deporte invadiendo un derecho tan personal como el de la intimidad? Pues, a ver, la verdad que aquí en este artículo o en este capítulo del libro, esta aportación que realicé, yo era bastante optimista con el tema del reconocimiento facial. Luego, conforme lo he ido estudiando, he ido analizando más, también las implicaciones éticas, legales, los riesgos que supone, no solo para los espectadores, ¿no?, en este caso en concreto, sino para toda la sociedad en su conjunto, he ido cada vez teniendo una posición o adoptando una posición más negacionista o restrictiva que permisivista, ¿no? Entonces, aquí abogaba mucho por el reconocimiento facial, ¿no? Vale, pues que nos va a permitir evitar muchos actos de violencia, de racismo, de xenofobia. Pero creo que aquí, como bien decía, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la imagen personal, a la protección de datos personales, se ven puestos en serio peligro, ¿no? Porque al final se pone a los espectadores ante un sistema de reconocimiento de los patrones de la cara. ¿Y qué dato personal, o qué dato hay más personal que la cara, ¿no?, que nos permite reconocer a otro? Pero
aunque haya adoptado esta posición un poco más negacionista, ¿no?, del reconocimiento facial, es cierto que en los encuentros calificados de alto riesgo, en los que se tienen que adoptar medidas bastante duras bastante más severas para evitar este tipo de incidentes, no lo descarto, sobre todo en el control de acceso, porque no estaría realizando una labor de autenticación, sino de verificación de la identidad. Entonces, si el mecanismo detectara a un aficionado que tiene impuesta una medida de prohibición de acceso al estadio por actos violentos previos y quisiera entrar, a lo mejor muchas veces por la masividad, ¿no?, en la entrada, en los tornos, pues se le dejaría pasar, ¿no?, por un error humano que puede suceder. Y entonces, claro, si tenemos sistemas de reconocimiento facial que detecten directamente a una persona o de forma automática, que la identifique y dé la alerta de este señor no puede entrar, o esta señora, y que se garantice, yo creo que se garantizaría así que se cumpla esta medida. Entonces, en este tipo de encuentros y como sistema de verificación, no de autenticación, pues sí creo que sería adecuado y no se estaría vulnerando tan gravemente o no se estaría interfiriendo de forma tan severa en estos derechos. Claro, porque, o sea, me quedo con lo que decía antes de que ahora eres muy negacionista, mientras tanto, o sea, antes era un poquito más permisiva con esto. Y es que hablando con gente en general, con el público general de este tipo de temas, parece que existe como esta concepción de binomio entre seguridad y privacidad. O sea, se tiene que coger o uno u otro. O estoy súper seguro, pero el gobierno tiene que saber todos mis datos, como si fuera un hermano mayor. O tengo total privacidad y eso implica que, por ejemplo, no se puede investigar según qué cosa y que parece que ese derecho prima sobre uno. Entonces, en esta discusión pública entre si uno es la mejor opción u otro es la mejor opción, ¿hasta qué punto es esto cierto? Porque ¿por qué no cabría la posibilidad de encontrar un espectro dentro de esos dos extremos y conjugar medidas que ayuden tanto a la privacidad como a la seguridad? Yo, creo que no tenemos que ver la seguridad y los derechos fundamentales como dos aspectos independientes y contrapuestos, sino que se deben conjugar, ¿no? Es cierto que cada vez tenemos amenazas más graves a la seguridad, terrorismo, crimen organizado y delincuencia grave, ¿no? Entonces, la sociedad lo que pide es más seguridad y muchas veces se deja a un lado o no se piensa en los derechos. O yo creo que si hiciéramos un estudio nos sorprendería quizás que la ciudadanía está dispuesta a dar o entregar parte de los derechos si se le está garantizando la seguridad o, mejor dicho, una sensación subjetiva de seguridad. La seguridad nunca está garantizada al 100%. Entonces, no creo que tengamos que elegir entre uno y otro, sino que, como bien decías, tenemos que encontrar un adecuado equilibrio entre adopción de medidas de seguridad adecuadas y, obviamente, con todas las garantías, siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, de necesidad, teniendo también en cuenta la gravedad del incidente y la protección de los derechos siempre como garantía y como límite a esa mayor exigencia de seguridad. O sea que para mí no tienen que ser contrapuestos, sino que tenemos que encontrar el adecuado equilibrio entre ambos. Buscar en la búsqueda de ese equilibrio, ¿qué alternativas dentro de lo que es el reconocimiento biométrico o herramientas existen actualmente? ¿Te refieres a qué tipo de medidas tenemos? Sí, ¿qué tipo de medidas se aplican, por ejemplo, hoy en día aquí en España? Bueno, aquí en España, por ejemplo, el reconocimiento de huella dactilar, el reconocimiento facial también se está empezando a utilizar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional tiene un sistema de reconocimiento facial, pero que no actúa inmediatamente. El reconocimiento o los sistemas de identificación biométrica en tiempo real están prohibidos en el reglamento, salvo ciertas excepciones. Pero el que es en diferido, es decir, una vez que se tiene una grabación y a esa grabación como medio de prueba más se le aplica el reconocimiento facial para identificar a un sospechoso del que se tiene noticia o conocimiento de que ha cometido un delito, pues se aplica en este caso a esa grabación, a un periodo concreto de ese vídeo,
y la policía lo analiza con este sistema de reconocimiento facial. Como decía también, pues las huellas dactilares, el ADN, también pues reconocimiento del iris. Ahora, la verdad que técnicas biométricas hay muchísimas. Cualquier elemento que permita identificar a una persona por sus patrones comportamentales o personales, dato personal, mejor dicho, se puede utilizar. Pero en materia de seguridad, lo que sí se está implantando, sí se está utilizando ahora mismo, es el reconocimiento facial en diferido, no en tiempo real, que es lo que prohíbe ahora mismo el reglamento de inteligencia artificial europeo. Te quería preguntar porque hará unas semanas leí una noticia muy interesante que me generó bastantes dudas, y es que en Argentina, por ejemplo, están aplicando una medida preventiva. Es como no dejar pasar a ciertas personas, sobre todo hombres, ¿vale?, que no cumplen con el régimen establecido para en materia de cuando se separa el matrimonio. Si no cumple con sus derechos dentro de lo que es la patria potestad con los hijos, no dejarlos entrar en el estadio de fútbol. ¿Qué te parece ese tipo de medidas? Pues me parece un poco, no voy a decir discriminatoria, pero casi, o sea, porque al final van dirigidas a hombres, ¿no?, que no están cumpliendo sus funciones de patria potestad, según dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí yo no lo vería adecuado, porque ya se está utilizando dirigido a una población en concreto, para permitirle o para no permitirle el acceso, en este caso. Bajo una fundamentación tremendamente machista, en el que coloca al hombre como corre el riesgo de que el hombre no pague a lo mejor la pensión a la mujer con la que comparte un divorcio, o que no se esté haciendo cargo de los hijos, así que le vamos a quitar algo tan masculino como es entrar al fútbol a ver a sus queridos jugadores. Y aparte tengamos en cuenta la importancia del deporte en Argentina, bueno, del fútbol en Argentina. Claro, es que yo leí la noticia y yo dije, bueno, así a priori cualquier madre que lea esta noticia va a decir, pues me parece adecuado, pero analizándolo, decía, espérate, vamos a analizar todos los factores que hay aquí, porque puede ser, como bien dices, más discriminatorio desde un prisma más sumamente machista y desigual que punitivo. Entonces, entra un poco, es lo que hablábamos antes de la criminología, que te hace ver cómo ciertas decisiones con un prisma mucho más amplio y mucho menos sensacionalista de lo que estamos acostumbrados de cara a otro tipo de profesionales, ¿no?, o de lo que vemos por la tele. Pero tenía ganas de hacerte esta pregunta. Digo, ¿qué pensará Cristina Jaramillo sobre este tipo de medidas para prevenir supuestamente la violencia dentro de los estadios? Yo creo que es un castigo por no pagar una pensión, que te quiten el fútbol. Bueno, pues no lo veo muy acorde, ¿no?, acción con respuesta. Es un poco... No lo sé, creo que no cuadra, no casa mucho una cosa con la otra, pero bueno. Bueno, y mencionaba un poco el ámbito de aplicación de las medidas de reconocimiento, ya sea facial, biométrico en general, cuando vienen de parte de poderes públicos. Pero, ¿cuál es la situación de legalidad en España cuando vienen de parte de empresas privadas? Pues recuerdo, por ejemplo, una sentencia que se hizo contra Mercadona, en el que ellos habían puesto un panel de reconocimiento facial para evitar que aquellas personas a las que se les había impedido, se les había por sentencia vetado del acceso al establecimiento, pudieran pasar. Y recuerdo que en primera instancia la audiencia provincial dijo que sí, o sea, el gobierno de la provincia, no recuerdo cuál fue, dijo que sí, pero finalmente la audiencia nacional creo que le puso una multa de como 2 millones a Mercadona. Claro, ¿cómo la audiencia provincial deja pasar una falta tan flagrante y tan evidente como eso a una empresa privada, por mucho que tenga una intención buena, entre comillas, una intención de protección a sí misma, o incluso, y iré más cerca, todo el tema de el pago que se hacía a la gente por escanearle los iris, que bueno, también quizás sea un poco selección natural, ¿no? Pero... Bueno, pues por el tema del reconocimiento de iris, empezando por el final, es cierto que, como dices, puede ser bastante selección natural. Al final estás pagando, ¿no?, por que te reconozcan el iris. ¿Para qué? O sea, no le sigo sin ver la utilidad práctica, pero no solo en este negocio que surgió hace unos años, sino también el tema de la biometría. Hay empresas
que se quedan con nuestros datos del rostro, nuestros datos biométricos, cuando, por ejemplo, utilizamos ciertas aplicaciones, ¿no? De cambio del rostro y demás, ¿no? Vamos, no sé si lo podré decirlo, pero hace unos años Snapchat te cambiaba, ¿no? O, por ejemplo, ahora, pues ChatGPT o cualquier otra IA te puede poner la cara o te puede hacer una imagen tipo cómic o tipo dibujo, ¿vale? Bueno, pues hay que ser cautelosos con ese tipo de cuestiones o con ese tipo de aplicaciones, porque hay veces que se quedan con nuestros datos biométricos y no sabemos para lo que los van a utilizar. Entonces estamos dando nuestro consentimiento sin saberlo, sin ser conscientes, a que utilicen nuestros datos, porque tampoco nos leemos la política de privacidad. Además, a cambio de algo tan insulso como una foto de tu cara en formato de estudio Ghibli, Como tampoco tengo tanta necesidad de eso. Y sobre el tema de Mercadona, la Agencia Española de Protección de Datos le impuso una multa bastante elevada porque obviamente estaba vulnerando este derecho fundamental tan importante. Y tenemos que tener en cuenta que tanto la cara como cualquier dato biométrico es un dato especialmente sensible, entonces tiene una protección reforzada. Lo que pasa con esta tecnología es que aunque no detecte al individuo, es susceptible de detectarlo. Y se considera que aunque no se identifique, nada más que el simple hecho de ponerte ante este mecanismo y que capte el rostro pero no te identifique y se almacene en una base de datos, ya está vulnerando el derecho a la protección de datos de carácter personal. Entonces, bueno, pues se vio que obviamente que Mercadona pues no podía utilizar este tipo de sistema, cuando es que incluso se puede garantizar el no acceso de determinadas personas, que en este caso pues tenían prohibida la entrada por ciertas cuestiones, pues con vigilantes de seguridad, se me ocurre, o incluso por sistemas de videovigilancia convencionales. Entonces, bueno, en esa ponderación de intereses se vio que no era necesario. De hecho, la siguiente pregunta que te quería hacer va un poco enfocada a esa línea. ¿Tú consideras que, aparte de lo que es todo el tema de cámaras de vigilancia, videovigilancia, reconocimiento, etcétera, como sociedad somos conscientes verdaderamente de todas las medidas que hay y que existen hoy en día que nutren esa base de datos y que dentro de lo que cabe se considera hoy el control social? ¿Somos conscientes como sociedad de todo el control que tienen las empresas privadas y las instituciones sobre nosotros? No, yo creo que no, que no somos plenamente conscientes ni parcialmente conscientes de ese control social que se ejerce, pues por ejemplo, usando un dispositivo móvil, ¿no? Móvil, el ordenador, la tablet, lo que sea. Nosotros continuamente ahora estamos generando datos constantemente. Incluso cuando no estamos utilizando el móvil, pero lo tienes aquí, pues se siguen generando datos. Entonces es muy difícil que para un usuario convencional o para una persona común pues sea consciente de este tipo de control, ¿no? O para qué van a utilizar mis datos. Muchas veces pensamos, bueno, me da igual, ¿no? Voy a consentir las cookies o voy a consentir la política de privacidad, porque yo como ciudadana normal, común, ¿para qué va a querer alguien mis datos? Pues bueno, pues a lo mejor es para fines comerciales y empieza a saltarte publicidad continuamente. A lo mejor estás hablando de un viaje a Francia y de pronto te empiezan a saltar ofertas de vuelo de cualquier aerolínea. Uh-huh. Entre otras cuestiones, o bueno, en este caso también pues a nivel de policial o de prevención y demás. Y obviamente, ya digo, no somos nada conscientes del control que se hace, o mismo publicar una imagen en Facebook, Instagram, TikTok, donde sea. Es que saben con quién interactúa, cómo interactúa, los usos que haces de los dispositivos, tus gustos, tus aficiones, y pueden crear perfiles de cualquier tipo que luego, bueno, pues se pueden vender o se pueden utilizar con cualquier fin. Claro, aquí está el debate, sobre todo con el tema de los términos y servicios.
Sí que es cierto que existe cierta falta de accesibilidad, perdón, de estos términos y servicios, porque al final son muy largos y la población no tenemos tiempo para leer todos estos términos y servicios. De hecho, creo que leí un estudio una vez acerca del tiempo que consumiría si leyésemos todos los términos y servicios de todos los servicios a los que accedemos, y verdaderamente serían años de nuestra vida. Entonces, claro, hay una parte que es responsabilidad de la empresa, de ocultar y de hacer difícil y en general poco sugerente leer estos términos y servicios, pero también del consumidor. Yo recuerdo que hace una semana surgió una polémica con una venta de datos millonaria de Pokémon Go. No sé si te sonará, pero bueno, imagino, sabrás cómo funciona Pokémon Go con todo el tema de que utiliza la cámara para capturar esos personajes, ¿no?, en tiempo real. Entonces, lo que no sabían con los términos de servicio es que estaban dando acceso a que esas imágenes se guardasen, y ahora esas imágenes han sido vendidas para guiar a estos robots de Estados Unidos que reparten comida a domicilio. Entonces, ha surgido una polémica tremenda porque la gente estaba muy indignada de que sus datos estuvieran siendo utilizados por eso. Un dato que, entre comillas, es tan insulso como una foto de una calle. Pero claro, ¿hasta qué punto no existe esta noción de si tú no estás pagando por un producto, es que quizá tú eres el producto? O sea, ¿hasta qué punto existe una falta de conciencia por parte también del consumidor? Yo creo que tampoco como consumidores no nos planteamos que nuestros datos pueden generar un beneficio. Entonces, bueno, pues utilizamos aplicaciones, hace unos años pues era Pokémon Go, pero es que puede ser cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de dispositivo. Pero es que los datos son ahora el petróleo del siglo XXI. Entonces yo creo que debería de formarse más a la sociedad sobre la importancia que tiene la privacidad digital, la protección de datos personales. Y es cierto que, bueno, que podemos pasar años y años leyendo políticas de privacidad. Yo tengo que admitir que no las leo, porque para Ni acceder, nosotros. para, No, nos acceder pasa a, todo, vamos. para acceder a cualquier sitio te piden aceptar las cookies, y muchas veces pues vas con prisa, necesitas leer un artículo, necesitas o quieres hacer algo, y la aceptas directamente. Entonces, O te descarga o te directamente el descarga, archivo y... o lo que sea. Entonces, deberíamos de ser conscientes, y para eso habría que formar, hacer campañas de formación, de sensibilización de este tipo de cuestiones. Pero vamos, que yo debería ser la primera usuaria Sí, vamos, de ese tipo de formación. Deberíamos de aplicar lo que es la prevención primaria per se, ¿no? Sí. Y luego en el plano más meramente jurídico, ¿hasta qué punto es bueno que estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, permitan avanzar dentro de este concepto de la justicia predictiva? A ver, el tema de la justicia predictiva también es una cuestión compleja, porque volvemos nuevamente al tema de seguridad, si hacemos caso completamente o le damos completa fiabilidad al resultado de un algoritmo, porque la inteligencia artificial ahora viene con la promesa de es súper objetiva, nos da los datos que queremos, hace predicciones completamente, bueno, no voy a decir completamente, pero prácticamente fiables, y le tendemos a dar más relevancia o más importancia a lo que dice un algoritmo que a la propia percepción humana. Es cierto que se ha visto que muchas aplicaciones policiales pues son bastante eficaces a la hora de predecir un determinado evento delictivo, y permite gestionar mejor los recursos de los que se dispone. Pero es cierto que, como digo, pues no debemos darle credibilidad absoluta al resultado, porque los datos pueden contener sesgos, los datos pueden no ser correctos, y siempre ponderar con el juicio del personal, ¿no?, que esté plenamente formado para eso. Y en cuanto al tema en la justicia, pues yo siempre abogo porque se utilice como apoyo y como auxilio, ¿no? Al final no podemos darle la espalda a los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos pues nos ayudan y nos sirven y son beneficiosos, pero no pueden utilizarse, por ejemplo, para dictar una sentencia o como único objeto de valoración de prueba, sino que, bueno, pues tiene que valorarse en un conjunto y siempre pues con supervisión humana y valorando otros muchos factores a tener en cuenta. Y si, por ejemplo, pues un juez siempre se va a mover también por la subjetividad,
la máquina no es subjetiva, es completamente objetiva porque se le introducen unos datos. Entonces, a partir de unos datos, de un input que se le inserte, te va a dar un determinado output, ¿no? Un determinado resultado. Pero sin valorar nada más. No valora pues las condiciones del sujeto, las circunstancias familiares, sociales, personales, y eso sí lo puede hacer el juez. Entonces nunca debemos abandonar la subjetividad también personal, y aparte contamos con personal formado, cualificado, pues que tiene que valorar y que ponderar todas las circunstancias. Bueno, y ya un poco para entrar en este bloque de conclusión, creo que la cámara nos está haciendo cucamona. Te está diciendo que cortemos, ¿no? Quería preguntarte, ya así un poquito a nivel más personal, que sabemos que la academia y la docencia y la investigación y la fusión de ambas es una derivación profesional muy exigente, que requiere muchas horas y sobre todo mucho trabajo intelectual, que por veces cansa más incluso que el trabajo físico. Entonces queríamos preguntarte cómo mantenerse cuerdo a lo largo del proceso de la investigación, de la docencia, de todas estas horas de trabajo. Darnos las claves. Yo creo que quizás no sea la persona más adecuada para esto, pero no, es cierto que como dice Jesús, que al final el trabajo de la docencia, la academia, el ámbito universitario, te exige mucho tiempo, te exige mucho esfuerzo, y yo creo que es importante que nunca perdamos la perspectiva, ¿no? Siempre parece que es publicar o perecer, ¿no? Y cuanto más publiquemos y cuanto más méritos consigamos, pues seremos mejores académicos, mejores universitarios. Pero muchas veces estás tan saturado que es que no puedes, ¿no? Y no puedes seguir adelante, porque también es un trabajo creativo, ¿no? Y para desarrollar esa creatividad también necesitas tiempo de descanso y tiempo libre. Entonces yo creo que es necesario mantener siempre un adecuado equilibrio, nunca olvidar que estamos en un trabajo, que como tal, bueno, pues también tenemos que tener nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de disfrute, hacer ejercicio, pasar tiempo con nuestros amigos, familia, y hacer cosas que nos gusten, ¿no? Aparte de lo que es la investigación, que te tiene que gustar también para desarrollarla, pero también tener esos momentos de ocio, momentos de tiempo libre, y no caer en ese afán por publicar, por hacer, por conseguir méritos, porque esto es una carrera de fondo. Y entonces, bueno, no tienes que hacerlo todo rápido, sino que requiere tiempo, meditación, espacio, y sobre todo eso, no caer en cuanto más mérito y más tiempo estés delante del ordenador o trabajando, mejor. De hecho, antes hablábamos en Petit Comité un poco sobre eso, ¿no? De dejarte de parar, de saber parar, de dedicarte tiempo, como dices. Esto es una pregunta más bien personal. Sabemos que existen infinidad de obras, formas, ecuaciones de poder relajarte, de desconectar un poco. En término personal, ¿qué libro, qué obra, qué serie, qué grupo musical? ¿Cómo consigues evadirte de todo ese ruido académico y conseguir desconectar? ¿Y qué obra nos recomendarías? Así un poquito más. Que hay muchas, pero claro. Una así que te lleve un poco más. ¿Más desde el punto de vista criminológico o algo más Lo que tú... La que prefieras, lo dejamos a tu criterio. Pues mira, yo para mí, por ejemplo, para desconectar del ruido, lo que mejor me viene siempre es hacer deporte. O sea, hacer deporte, quemar toda la tensión, el estrés acumulado y liberar. También siempre me ha gustado mucho leer, aunque es cierto que ya cada vez pues se hace un poco menos por el tema de que al final te pasas todo el día leyendo, pero yo siempre he sido siempre muy de novela histórica. Entonces no sé que este tipo de lectura no es accesible o no le gusta a todos los públicos, entonces yo siempre recomiendo que se lea o que se vea alguna serie, películas del género que os guste más. Pues si es ciencia ficción, pues ciencia ficción. Si es novela romántica, pues novela romántica. Y es que cada uno pues elija en función de sus gustos, ¿no? O de sus intereses. ¿Cuál es la última serie de ciencia ficción que te ha gustado, que te ha marcado, por ejemplo? Series. Yo es que, ya lo sabéis que yo soy muy fan de Black Mirror, entonces es una de las que más
me ha impactado, ¿no? También porque te hace reflexionar sobre la sociedad, hacia dónde vamos, y también porque lo puedes comparar o verlo desde la perspectiva de la criminología, ¿no? Pararte a reflexionar, a debatir contigo misma, ¿no? O si lo estás viendo con alguien, sobre las nuevas tecnologías, cómo nos están afectando y cómo podemos evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que se ven en los capítulos de la serie. Pero bueno, Muy buena esta es una. recomendación, sí, señora. Sí. Esta es una de las que más me ha impactado y más, vamos, que sigo. Y ya para terminar así un poco de perspectivas de la criminología en el futuro. En el futuro vamos a decir, espero que corto y a medio plazo. Presente, ¿no? Sí, ya sabemos que, por ejemplo, hay iniciativas que están saliendo hacia adelante, gracias a Dios, como el Colegio de Criminólogos de Andalucía, y parece que a ver si vamos un poco a buen término a nivel legal y de reconocimiento profesional y demás. Pero digamos, ¿qué crees tú que es el papel de la criminología? O sea, ¿qué deber tiene que desempeñar en los próximos años? Pues yo creo que a la criminología se le tiene que dar el papel que merece en las instituciones, en los organismos, porque al final somos los únicos profesionales que conocemos, como decíamos antes, pues todas las cuestiones que pivotan en torno al delito, al delincuente o a un determinado caso, ¿no? No solo a nivel reactivo, sino también preventivo. Entonces creo que se le debe dar mayor visibilidad y mayor empuje, que se les reconozca, que se nos reconozca que la labor que podemos realizar tanto en instituciones penitenciarias como a nivel policial, es decir, o a nivel de judicatura, ¿no? De organismos, y que, bueno, y la impulsemos, y eso es la labor creo que es de todos los criminólogos, y favorecernos o intentar que se favorezca, sobre todo la inclusión del criminólogo en las instituciones. Como la sociedad está cambiando y está evolucionando a una velocidad que yo creo que es vertiginosa, ¿no? Y que hace unos años era impensable, pues también el criminólogo debe, o sea, hoy puede, porque vamos, tiene que estar formado en todas las nuevas cuestiones que vayan surgiendo, dar su perspectiva, ¿no? Y dar una visión, pues también de prevención y de reacción a este tipo de situaciones que son desconocidas y que vamos, que nosotros con espíritu crítico, que lo adquirimos a lo largo de los grados o sea, a lo largo de los años del grado, pues que aportemos esta visión, ¿no? Crítica y construir otro tipo no voy a decir de sociedad, pero de medidas para pues intentar paliar de alguna forma o reducir los efectos perjudiciales de estas nuevas tecnologías o de los nuevos escenarios que se planteen. Totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Y de verdad que muchas gracias por esa visión y por esa conclusión final, porque yo creo que resume muy bien lo que en definitiva los criminólogos, la esencia que tenemos dentro de los criminólogos respecto de este mundo cambiante, ¿no? Así que nada, darte las gracias porque ha sido un placer tenerte hoy con nosotros aquí y espero que hayas disfrutado como nosotros. Nada, gracias a vosotros. Y que nos veamos muy pronto. Sí, muchas gracias a vosotros, yo también he disfrutado mucho y nada, para lo que necesitéis. Muchas gracias, Cristina, y nos vemos en un próximo episodio.